Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Bienvenido a mi devocional de esta mañana. Le damos un caluroso saludos a todos, a cada uno de ustedes que nos siguen día a día en este canal. Les invitamos también a que ustedes también puedan compartir este canal, suscribiéndose también y compartiendo con aquellos familiares, amigos, que su círculo más cercano que tengan ustedes ahí, compártanlo también para que ellos también puedan ser partícipes, y de esta forma también estamos anunciando la venida del Señor cada vez que hacemos esto. Así que gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada uno de su familia, y gracias porque también podemos estar ahí junto a usted hablando de la palabra del Señor. Seguimos orando por aquellos que están enfermos. Oramos todavía por Roberto Cortés, está muy complicado. Le pedimos que sigamos orando, que el Señor haga su voluntad en él. Y también por Gustavo, que ha tenido muy leve recuperación, pero creemos, que el Señor lo va a sacar de todo esto. Así que oremos al Señor y ahí coloquémosle también en las peticiones de las personas, de dónde son, de qué lugar son, para que también los podamos conocer. Y un saludo cordial para todos aquellos, ¿cierto?, que están de una o de otra manera solicitando las oraciones. Siempre lo he dicho, las oraciones, la gloria y la honra son del Señor. Dios es el sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, la gloria y la honra son para Él. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y estamos dispuestos también a servir al Señor para lo que estamos. Bien, hoy vamos a ver el Salmo 132. Y les invito a que abran su Biblia. El Salmo 132, y dice de la siguiente manera: Cántico gradual. Acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mis estrados. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada que el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata los oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tu santo. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque le he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Que el Señor añada su bendición a esta palabra, y le invito a que tengamos un momento de oración. Amado Jesús, estamos delante de su presencia y le damos gracias, Padre Santo, por un nuevo día más de vida que usted nos ha dado. Gracias por sus bendiciones, gracias, Señor, porque hemos visto la luz del sol.
Gracias, Padre amado, porque usted está en todo con nosotros. Gracias por la misericordia tremenda y grande que usted tiene para con nosotros. Señor, dejamos en tus manos, Señor, a todas estas peticiones de oraciones que hemos estado realizando cada día, Padre Santo. Especialmente por Gustavo y por Roberto, Padre amado. Te pedimos que tú toques, Señor, el lecho de dolor. Gracias, mi Señor Jesús, porque sabemos que en todas las cosas tú tienes un propósito para la vida nuestra y para la vida de aquellos que han creído en ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, guíanos a esta palabra que vamos a ver en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta oración que sea grata a los oídos de Él y que Él tenga la misericordia con cada uno de nosotros. Hoy vemos en el Salmo 132 que habla de una confianza en la promesa de Dios y entonces la fe se convierte en algo aquí sumamente importante. Aquí hemos estado hablando de la fe, siempre hablamos de la fe, pero aquí toma un valor un poquito más todavía. Siempre ha habido una incógnita en cuanto a este salmo, pero este salmo no lo escribió David. Aquí David fue mencionado 4 veces en este poema, en este himno, pero no lo escribió él. Algunos estudiosos de la Biblia han señalado alguna duda al respecto, ¿cierto? Bueno, pero este salmo está de acuerdo a lo que es la forma de hablar que tenía Salomón. Así que creemos que Salomón lo escribió. Es perfectamente natural también que Salomón escribiera un cántico por tal ocasión, hablando de los primeros esfuerzos realizados por su padre para preparar la habitación para el Señor, para preparar el templo para el Señor. Ahora, su creencia es que fue escrito también, volviendo digamos a quien escribió este salmo, es que fue escrito por el rey Salomón. Ahora, cuando el arca fue removida, el arca del pacto fue removida del tabernáculo de David que había preparado ahí en Jerusalén y estaba siendo trasladada al templo que Salomón ya había construido. Esta idea parece entonces corresponder mejor con el contenido de este salmo. Entonces vemos un escenario, vemos el arca del pacto, vemos al pueblo de Israel trasladando el arca del pacto hacia el templo al templo recién construido por Salomón. Bueno, necesitamos destacar, sin embargo, que el hijo de David que se menciona en este salmo no es precisamente Salomón, sino, más importante aún, se refiere a la descendencia de David, es el linaje de Jesucristo. Cuando habla aquí del hijo de David, está hablando del Señor Jesús. Y vamos a ver más adelante, digamos, cómo se conecta esto hasta llegar al linaje real que es Jesucristo. Entonces, más o menos con este escenario en nuestra mente, vamos a desarrollar este salmo. Ahora me imagino, ¿cierto?, que ya los peregrinos venían cantando este himno cuando traían el arca hacia el templo de Jerusalén. Todo esto, una tremenda procesión tal vez con el arca en los hombros y cantando este himno que comienza con esto. Dice: acuérdate, Señor, de David y de toda su aflicción. Todo esto era cantado. De cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en el aposento de mi casa, ni subiré al lecho de mi descanso. No daré el sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob. Si analizamos esto,
está hablando, ¿cierto? Acuérdate, Señor de David y de todo lo que él afligió y cómo él juró y prometió al fuerte de Jacob. Dice que no va a entrar en el aposento, no va a entrar en el aposento de mi casa, ni va a subir a descansar, no daré el sueño a mis ojos hasta que haya lugar. O sea, en otras palabras, no voy a descansar, no voy a dormir hasta que no tenga el templo construido. Esto en el fondo es lo que está haciendo y recordando. Recordemos que ahí en el libro, si ustedes van al libro, a 2 de Samuel, en el capítulo 7, se menciona que uno de los grandes deseos, o como una faneación, como un propósito, como una tarea que se dio David en su corazón, era la de construir una casa para Dios. Recordemos que David quería construir la casa para el Señor. Dios no se lo permitió porque era un hombre de guerra, no era un hombre de paz. Entonces, podemos apreciar en este pasaje que esa era entonces la ambición de su vida, de David. Su deseo era edificar un templo para que el arca de Dios quedara en un solo lugar y no se moviera de ese lugar, y que tuviera un lugar donde estar él y no anduviera. Recordemos que teníamos el tabernáculo construido, por decirlo así, un templo provisorio, donde tenían que moverse también de un lugar a otro cuando se movía la ciudad, y tenían que mover también el arca. El versículo 8 dice: levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Este era evidentemente el himno que se estaba entonando y que ellos cantaban cuando el arca era llevada hacia el templo, en la procesión, en el camino, como le había dicho. Ellos entonaban esta canción, entonaban este himno, y esta arca era llevada hacia el templo que no construyó David, sino que lo construye su hijo Salomón. Él había construido entonces ya el templo. Después podemos ver los detalles, cómo se construyó el templo. Es muy interesante revisar cómo construye el templo, cómo son las medidas, los materiales que se utilizaron, la gente que trabajó allí, los turnos que se hicieron. Hay toda una historia muy hermosa en cuanto a eso. El hecho está que el templo ya está terminado y ahora están trasladando esta arca, la arca del pacto, hacia el lugar del templo. Dice que la gloria del Señor llenó el templo, de la misma manera en que lo había hecho ahí cuando lo pusieron ahí en el tabernáculo. En el versículo 11 dice: en verdad juró el Señor a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré tu trono. Mire qué interesante, póngale mucha atención. Dice que en verdad juró el Señor a David. Dios juró a David y no se va a retractar de ello. Recordemos que hemos visto, ¿cierto?, que Dios es fiel y el pacto que Dios hace con el hombre lo cumple. Y aquí lo está diciendo, no se va a retractar de lo que había hablado con David, que de su descendencia, que de la descendencia de David pondría el trono. Y ahora, ¿de qué trono estaba hablando aquí? Esa era precisamente una referencia directa a lo que era el Señor Jesús, al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. De ese linaje, del linaje de David, iba a salir el Jesús mismo, de ese linaje real. Por lo tanto, ahí tenemos una descendencia directa de David. Quizás alguien pregunte si nosotros lo que se está hablando tiene razón. Precisamente tenemos que reafirmar que los hijos o los descendientes de David no estaban a la altura de la descripción de Jesús. Por lo tanto, ninguno de los hijos de ni Salomón, que fue uno de los reyes más sabios, no ocupó ese lugar. Le tocó hacer el templo, pero no iba a ocupar el trono del que estaba hablando acá. Acá estaba hablando del trono de Jesucristo.
cuando Él viniera a la tierra, ¿cierto? Hiciera su tarea, volviera, ¿cierto? A su Padre, ahí al trono de la gracia, ahí a la derecha de Dios, iba a estar Jesús. Y es el trono que está hablando en este momento, a lo que se refería a este salmo. Ahora sí vamos a los reyes y crónicas, ahí podemos seguir la descendencia de David y comprobar que un rey malvado era reemplazado por otro malvado. O sea, de allí, después del gobierno de David, de Salomón, la mayoría de los reyes fueron reyes malos gobernadores, malos porque se apartaron de Dios. Por tanto, es muy difícil encontrar de allí para adelante alguien que pueda hacer la voluntad de Dios, porque se apartaron de Dios. Y aparecía un rey malo y moría un rey malo y aparecía otro malo. Y así sucesivamente. Muchos de ellos llegaron, algunos sí fueron buenos reyes, pero solamente 5 pudieron ver una renovación en la nación de Israel. Vamos al versículo 12. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Bueno, aquí está hablando de una descendencia espiritual, ¿cierto? Si nosotros entregamos, ¿cierto?, la verdad a nuestros hijos, tenemos que tener la seguridad que ellos van a continuar con el linaje real que hemos tenido para con Dios. Pero es cosa que nosotros les enseñemos. Dice aquí, si tus hijos guardan mi pacto, es porque yo primero guardé el pacto, y así mis hijos también van a guardar, y también guardar no solamente el pacto, sino también el testimonio. Entonces, vemos que los descendientes de David, como dije anteriormente, ninguno cumplieron con el pacto de Dios, ni con su misión, ni tampoco con su testimonio. Entonces, por esta razón ellos fueron expulsados de su tierra, de Sión, y fueron enviados cautivos a Babilonia. Y ahí se fueron nuevamente por el solo hecho de haber desobedecido y de no haber seguido la ordenanza de Dios. Ellos fueron entonces tomados y llevados como esclavos a Babilonia. Pero aunque la línea de descendencia de David había pecado, el pacto de Dios, fíjese, habían hecho lo malo ante Dios, pero Dios mantuvo su pacto. Su pacto Él no lo anuló porque ellos se apartaron de Dios. No, el pacto siguió vigente ahí puesto. Entonces iba a llegar un momento en que un descendiente suyo se va a sentar en ese trono. Y eso es lo que nos habla aquí en Mateo capítulo 1:1, porque ahí habla de la generación de Jesucristo, y usted puede leer ahí, es muy larga las generaciones, hasta llegar a José, el padre de Jesús. Entonces hace la conexión como el linaje real. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bueno, aquí vemos un detalle tremendo. Jesús es hijo de David. Usted busca el linaje y va a ser el hijo de David, ¿cierto? Aquel que está hablando este salmo, que se iba a sentar en ese trono, es el descendiente del rey David, el que iba a tomar el trono de justicia. Y ahí estaba sentado Dios, o sea, sentaba Jesús a la diestra de Dios Padre, en ese trono. La palabra nos dice en Juan 1:12 que a todos los que creyeron en Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, también somos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Por lo tanto, pertenecemos también al linaje real. ¿Por qué? Porque hemos nacido. Nosotros recordemos que somos los adoptados al pueblo de Israel. Y pasamos a ser al igual que ellos. Entonces, que hay una descendencia que viene de parte de Dios. Por eso es que es importante que usted crea
porque dice que todos los que creyeron en Él le recibieron, les dio el derecho, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que cuando te diga usted hijos de Dios, nosotros no somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús y somos del linaje real, por supuesto. Ahora, vamos al versículo 13 al 15, donde dice: porque el Señor ha elegido a Sión. Mire qué interesante. Dios le ha elegido a usted. Dios me ha elegido a mí. Dios eligió a Israel, a Sión. Él la quiso por morada suya. Él quería habitar allí. Este es para siempre, dice, el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. El Señor escoge habitar en ese lugar de Jerusalén, en ese lugar de Jerusalén. Aquí habitaré, dice, porque lo he querido. Porque Él lo quiso. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Sabemos que el pueblo de Israel pasó muchas necesidades. Todos sabemos la historia, las persecuciones. En fin, usted sabe la historia, mucho de la historia de Israel. Y que seguramente, pero el Señor le ofrece aquí, dice que Él va a bendecir abundantemente su provisión a sus pobres, saciaré de pan. Y eso es una promesa. Recordemos que las promesas de Dios se van cumpliendo a cada momento. Y nosotros, ¿cierto?, hemos sido también elegidos por Dios. Tú eres un elegido de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, tú no eres cualquier cosa tampoco, sino que eres un hijo de Dios con algún propósito en esta vida. El pueblo de Dios, acá, de acuerdo a este versículo, tiene una bendición especial, de acuerdo a un comentario que hace Matthew Henry en su comentario. Dice que el pueblo de Dios tiene una bendición especial sobre los goces corrientes, y esa bendición pone una dulzura peculiar en ellos. El pobre de Sión, el pobre de Jerusalén, tiene razón, dice, para estar contento con poco en este mundo. Con lo poquito son felices, porque dice, porque hay cosas mejores preparadas para ellos que las cosas materiales. Eso también va para el lado de nosotros, que es importante, ¿cierto?, sentirnos bendecidos, sentirnos contentos, gozosos con lo que tenemos. Porque el tesoro o la bendición que viene a nuestras vidas, a nuestras almas, es abundante y no se compara con lo que tenemos. Por eso es que ellos se conformaban con lo poco que tenían, eran muy felices. Él da más de lo que nosotros pedimos. Y cuando da la salvación, también viene su gozo abundante a nuestras vidas. Dice también que Dios reducirá a nada todo designio, escúcheme bien, formado para destruir la casa de David. Todo aquel, ¿cierto?, que esté en contra de Sión, dice el Señor que lo va a destruir hasta que el rey Mesías surja de ella para sentarse en el trono de su Padre. En él se centran todas las promesas. Si bien, ¿cierto?, el tema central de la Biblia es la salvación, todo el tema central se centra también en el trono de Dios, en el reino de Dios, en Jesucristo. Y ese es el quid del asunto. Y este salmo, así como veníamos cantándolo, eso es lo que cantaban entonces los peregrinos cuando llegaban a Jerusalén y al templo, entrando y cantando donde Dios había prometido reunirse con su pueblo. Y terminamos con este versículo, porque Dios dice ahí en Filipenses capítulo 1, verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Qué lindo versículo. Este versículo que refleja entonces que tú no decidiste buscar a Cristo, sino que Dios te buscó a ti. Él te eligió y te eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha
delante de Dios. Que el Señor bendiga este día y tome en cuenta que tú eres un hijo escogido para salvación y para servir a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. Tu palabra es una